Y hola Leo, ¿cómo te va? Mi nombre es Mati Yatiel y esto es Tarot de Psicoherencia y vengo a hacer tu lectura. Esta lectura es para Leo de Sol, Luna Ascendente y también puedo aplicar Venus. Leo, noto una semana para ti de ten mucho cuidado con el exceso de exigirle al otro. Recuerda que si vienes siguiendo las lecturas pasadas, la semana anterior venías de una semana de mucho brillo o de brillo. Quizás no tanto como tú creías, siempre digo lo mismo, o sea, la energía estaba ahí para posibilitarte ese brillo. Ahora, estaba en ti si lo usaras o no, ¿de acuerdo? Si tu semana fue una semana de brillo, una semana donde brillaste con cierto protagonismo, porque tuviste la palabra, porque eh, lograste ciertas cuestiones, metas o cuestiones en tu vida, o algo puntual que hizo que brillaras, guarda porque esta semana tiende a tender a que tú exijas al otro. ¿De acuerdo? Entonces, hay que compensar esa cuestión, Leo. También noto eh, revitalización de las relaciones. ¿Mm? Revitalizar, orear el aire de las relaciones. Sobre todo las amorosas. ¿De acuerdo? Va a ser una semana donde la energía sea muy propicia a renovar, estimular, revitalizar las relaciones. Revitalizar es el término regente. También te piden de tu lado que crees un sistema de equilibrio emocional para compensar tu brillo con las relaciones. Que eso no afecte tu relación. Porque es muy fácil que cuando una persona que quizás no estaba tan acostumbrada a quizá, que las cuestiones vayan bien, que surjan cuestiones, oportunidades, que todo esté equilibrado y de golpe tal me presta atención, tal cuestión eh, fue un éxito o tal cuestión. Sí, cuando hay una seguidilla es muy fácil desalinearnos y olvidarnos qué hizo que, en primer lugar, llegáramos a ese lugar, a ese estadio, ¿de acuerdo? Es muy fácil perdernos. Entonces eso mismo es lo que la energía te va a aportar, ¿sí? Darte oportunidades, obviamente las oportunidades no que te van a aparecer acá, delante de tu cara, de tu rostro, y ya está, entonces la tomo. Tú vas a ver las oportunidades, porque las oportunidades van a estar ahí. Ahora te toca a ti, ¿sí? Verlas, reconocerlas como tal y aceptarlas o rechazarlas, tú verás. Pueden ser oportunidades de manera de ideas, como también oportunidades en la materialización, en lo físico, en lo de todos los días, o en una persona, que te dé una idea de un sistema de equilibrio emocional. Puede ser terapia, ¿sí? Ir a terapia, entonces gracias a eso me equilibra mi parte emocional, es decir, me ayuda a encontrarme conmigo mismo, conmigo misma. Eh, Viajes cortos, que los utilice como para equilibrar mi emocionalidad, ¿sí? Un sistema que te ayude a ti en tu parte emocional a equilibrar la cuestión. Eso es lo que va a ser una semana muy propensa con ese tipo de energía para ayudarte a ti en esa cuestión. Leo, vamos a ver cómo está tu sombra
ante esta situación. Caballo de oros. Tu sombra va a querer frenar lo que tú quieres llevar a cabo. El caballo detenido. La ilustración del guerrero, posando su mano, como diciendo, ¿te lo entrego o no te lo entrego? ¿Te lo entrego o no te lo entrego? ¿Te lo entrego o no te lo entrego? Podría haber salido, por ejemplo, el caballo de espadas, que simboliza el guerrero que va con la espada adelante y apuntando en una dirección, y el caballo, la ilustración expresa un caballo en movimiento, pero el caballo de oros te indica una situación de quietud, de que está quieto algo, ¿de acuerdo? Esta carta representa muchas cuestiones, pero al haber ingresado en tu sombra, está diciendo de que tu sombra va a querer intentar frenarte en detener tu mensaje, va a querer frenarte en detener lo que estás haciendo. Tu sombra va a realizar ciertos intentos para frenar lo que sea que estés haciendo. Y lo que sea que te haya estado ayudando en tu etapa de evolución, va a querer frenar eso. Leo, vamos a ver cómo está tu actitud ante esta situación. ¿Cómo está la actitud de Leo? Sota de espadas. Te dije, te lo dije. Va a haber cierta cuestión de excesos, de exigencias al otro. ¿Observas cómo está Sota de espadas? Está en una posición como, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y uno tiene que comprender y reconocer mejor aún que los tiempos de uno no son los mismos tiempos del otro. ¿De acuerdo? Y eso entra dentro de la etapa de una negociación, por ejemplo. ¿Sí? Los tiempos de uno no son los mismos tiempos del otro. Hay que considerar ambos lugares, tanto de tu lado como de la otra persona o de la otra situación. Leo. También es una cuestión que noto que esa exigencia va a ser la que quizás te haga de espejo, de lo cual tu sombra va a utilizar para frenarte. Yo le exijo a aquel y no lo hace, yo exijo a tal cuestión, no lo hace. Ahora, hay que respetar a la otra persona. Uno no puede obligar a alguien lo que no quiere hacer. Eso significa, por lo cual, que si esa persona no quiere hacer tal cuestión, que esa persona no te impida el no hacer lo que tú quieres. Ahora, si en la negociación
en la negociación que tú establezcas, reconociendo de que no puedes exigir algo al otro de manera desproporcionada, con excesos, ¿sí? Como diciendo, ¿ves? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Eh, Tendrás que buscar a otra persona. Pero exigir al otro, es posible exigir al otro. Por ejemplo, te doy un ejemplo práctico para que lo entiendas. Yo soy empleador y tengo empleados. Y al empleado le digo que haga una tarea que está dentro de lo que el contrato establece. En el momento que firmamos contrato, el empleador se enteraba que era lo que iba a hacer, sus labores, ¿de acuerdo? Ok, yo le digo al empleado, hace tal cosa y estaba dentro de los parámetros, y el empleado o se cuelga o sin querer queriendo se olvida, o incluso lo hace adrede, no lo hace porque le pintó la rebeldía. Ok, ahí está exigirle al otro porque hay un contrato de por medio que establece esa exigencia, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo de excesiva exigencia. Tratarlo mal, ¿m? Porque no hace tal cuestión, entonces lo trato mal. ¿Se comprende? Porque tal cuestión, entonces eso puede ser que le dé motivos al empleado, a tu empleado. Es un ejemplo, ¿eh? Le puede dar motivos a tu empleado de hacerte una denuncia, casualmente, ¿de acuerdo? Ese tipo de cuestiones para eh, que tu empleado o tu empleada realice ciertas acciones que a ti te perjudicarían, ¿de acuerdo? Ahí sí es una excesividad con respecto a exigir algo a alguien. Otra cosa es que, bueno, tú le hayas dicho las cuestiones como corresponden, esa persona, en este caso el ejemplo, tu empleado o tu empleada no realiza las tareas que había que realizar y sí, está justificado de que tú eh, ya decidiste o optaste por todas las opciones que tenías en el tablero legales y entonces listo. Disculpame si ves que por ahí hay diferentes cortes, pero tengo un tema con el soporte del, de la cámara, sí, hay que ajustarlo un poquito. ¿Ves? Hay que ajustarlo un poquito, lo que hablábamos. Hay cuestiones que pensamos que es nuestra actitud porque ya somos así, pero eso nos puede llevar en contra. Uno de los ejemplos que te decía, tú sé creativo, ponlo en el contexto en el que tú te encuentres. Yo solamente te di un ejemplo como para guiarte de explicarte mejor la explicación de la lectura, ¿de acuerdo? Pero tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres, Leo, no te quedes como eh, las anteojeras de los caballos, ¿de acuerdo? Pero esa exigencia, ¿sí? Puede traer o tanto complicaciones y volvernos del otro lado, ¿sí? O sea, pasarnos para el otro lado, lo opuesto, ¿de acuerdo? Leo, Leo, vamos a ver cómo está tu palabra ante esta cuestión. Uh, uh, Tu palabra se está cayendo. La torre. Te dije, para enchufar un enchufe se precisa dos, polo positivo y polo negativo. Usualmente la gente huye cuando no hay una cuestión
positiva, o si la lectura tiende a ser más negativa que positiva, porque eso es lo que le hace creer la sombra, que es negativa. Ahora, yo lo que le diría a tu sombra, o si eso se te llegara a ocurrir en tu mente, le diría a tu sombra, ok, si para vos crees que lo negativo es un error de diseño del universo, cortale la patita del enchufe del lado negativo y enchufarle solamente con el lado positivo. No es recomendable, no es recomendable. Bueno, lo mismo funciona así la vida, ¿de acuerdo? De la misma manera funciona la vida. De no ver aquello que nos está drenando o aquello que quizás pretendemos creer que quizás se ha convertido en nuestra actitud, las advertencias están, pero si tú reconoces eso, si la sigues pasando de largo y más tarde o más temprano la vida te lo va a mostrar eh, más sutilmente, con cuestiones que quizás tú no quisieras que ocurran. ¿Con qué? Con desgaste, desgastarte hasta que lo entiendas. Y no es recomendable, no es recomendable. Pero si tu palabra se está cayendo, porque precisamente hay una actitud que tú consideras que eso es tu nueva actitud. Y eso puede fácilmente desbalancear aquello que tú quieras, sea un proyecto, un emprendimiento, una relación. ¿Mm? Tu palabra no está siendo sostenida. O sea, no sostienes eso que dices. Leo. Leo, vamos a ver cómo está tu corporalidad ante esta situación. ¿Cómo está el cuerpo de Leo? ¡Epa! Está trabada la cosa. La fuerza. Te estás resistiendo. Tu cuerpo se está resistiendo en aceptar lo que está ocurriendo a su alrededor. Y lo que está y se está resistiendo a lo que está ocurriendo tanto interior como exterior. ¿Por qué? Porque la corporalidad representaría lo interior. Tu palabra representaría lo que sacas del interior hacia el exterior. ¿Se comprende? Quiero aclarar una cuestión y aprovecho ahora a mitad de la lectura aproximadamente. Si tú no comprendes la lectura, no es que la lectura sea un caos, es que así estás tú. Así estás tú. Yo mismo me estoy sintiendo cimbronado porque es una energía que está media desordenado, es un caos. E incluso para mí, el ordenarla para darte la mejor explicación y mejor entendimiento de la cuestión, la mayor eh, explicación posible, para mí inclusive se me trauma. ¿Viste lo que pasó? Lo de la cámara no es una cuestión, no es un error de diseño del universo. Que el soporte se haya movido justo ahí en ese momento y todo lo que haya ocurrido justo en ese momento podría haber ocurrido en el siguiente signo, en Virgo o en Cáncer, y sin embargo ocurrió en tu lectura. ¿Eso qué significa? El soporte, ¿ves? Ese es el término regente. El soporte donde tú te haces soporte está cayendo. ¿De acuerdo? Y esa es la advertencia de la vida en decirte, cuidado, porque eso que consideras tu palabra es la palabra de tu sombra, no de ti. Pero tú estás creyendo que es tu actitud. Y de eso se vale la sombra para cambiar los lugares. Para cambiar los lugares. Entonces te hace creer de que así soy yo, así soy yo,
así me manejo. Ok, ¿te sirve? ¿Te funciona? ¿Te sirve eso como te manejas? ¿Te ayuda? ¿Sí o no? No, no, pero tal cosa. Sí, pero no, pero tal cosa. No, sí o no. Porque la justificación de eso es el ego, no de ti. ¿Sí? Y para establecer orden hay que establecer un referente. Y el referente, por ejemplo, es que te estoy diciendo, sí o no. Sí o no, no otra cosa. Sí o no. Eres dictador, no eso. Es, eso es lo que se vale la sombra, en pos de seguir ocultando eso que considera que negativo es un error de diseño del universo. No, porque gracias a eso también se enchufa lo que tú quieres enchufar. Cargar la netbook o conectar la computadora, cargar el celular, encender la heladera, encender el microondas. Todo eso funciona con polo positivo y polo negativo. Si tú no quieres lo negativo y ahora, entonces mi vida tiene que haber cosas negativas. No, el tema es qué haces con eso negativo. Ah, ¿se comprende? No es que lo negativo me tiene que llevar, entonces no. El tema es qué haces con eso que ocurre negativamente. Analizarlo, desglosarlo, por qué ocurre lo que ocurre, por qué mis reacciones son tal. ¿Se comprende? Se comprende que usar lo negativo no es en pos de lo negativo, entonces me quedo con lo negativo. Es no quedarte simplemente con lo que tu sombra te proyecta o te hace aparentar que proyecta. Es analizar la cuestión. ¿Desde dónde ocurre lo que está ocurriendo? Se comprende que es una respuesta completamente diferente. Leo, vamos a ver el análisis que nos dan las cartas ante tu situación. La luna. Eso que en su momento a ti te hizo realizar cierta confianza en ti, ese brillo que venía de semanas anteriores, o incluso la semana anterior, lo lograste por algo. Eso que has conseguido, eso que lo has logrado por algo. Y tú te olvidaste que lo has conseguido por algo. Tú te olvidaste de dónde venías, entonces te estás perdiendo hacia dónde vas. Por haber perdido la introspección como tu motor para que funcione todo eso que querías que funcione. ¿Vieron el mito del genio de la lámpara? El genio de la lámpara, su carácter, ese carácter podrido que muchas veces tiene o se refleja, es porque después de decirle los deseos, usualmente el que quería los deseos guarda al genio de vuelta en la botella y lo tira. Hasta que viene otro, lo encuentra otra vez y hace lo mismo. Entonces, ¿qué simboliza todo eso? Simboliza de que el carácter del genio, ¿ves que hay un origen de por qué el genio por ahí tiene cierto carácter? El genio de la lámpara. Porque lo abandonaron. Abandonaron a quien lo ayudó. Abandonaron a quien, gracias a tal cuestión, llegué a tal esto. Abandonaste eso que te hizo llegar a donde estás. Y por abandonar eso, después eso se te vuelve en contra. ¿De acuerdo? En este caso estoy viendo de que abandonaste lo que antes hacías, esa introspección en ti. Y eso es lo que se te está volviendo en contra. Precisamente como un recordatorio de abandonaste lo que te hizo brillar. Porque la vida te va a ayudar en las cosas que te ocurran ahora si abandonaste eso que te ayudó en su momento. Leo, vamos a ver qué recomendación nos dan las cartas ante tu situación.
5 de copas. Valorizar lo que en algún momento fue, tanto una situación, aunque sea que quizás no hayas querido que ocurra. Valorizar lo que esa situación me aportó, que gracias a eso aprendí ciertas cuestiones que me hicieron brillar, ¿de acuerdo? En diferentes aspectos de la vida, brillar en aspectos románticos, brillar en aspectos económicos, en salud. La situación que te hizo aprender, en lugar de, como el 5 de copas, tirarlo y ver cómo está todo eso caído, fijarte qué es lo que te enseñó eso. ¿Qué es lo que te enseñó? Por lo cual lograste ese brillo. Vuelvo a reiterar, sea un brillo emocional, un brillo romántico, un brillo económico, un brillo de salud, un brillo espiritual. Que recuerdes que toda situación, toda escena que te ocurrió en la vida fue precisamente para elevarte donde estás. Ahora te está reflejando que tú traicionaste eso. Eso no significa entonces hay que volver atrás, hay que volver a todas esas escenas feas. No, el tema es no abandonar el reconocer que, para qué te sirvieron esas escenas. Comprendés que es una cuestión completamente distinta. Leo, vamos a ver qué energías estarán disponibles para ti en esta semana. 6 de copas. Compartir tu sabiduría desde la humildad, de entender de que además de enseñarle al otro, también todavía hay cuestiones por aprender. Que no significa que en el momento que sabemos algo, ya eso nos hace soberbios. No. La humildad está en reconocer de que aun si somos maestros o nos hemos tornado a ser maestros, de todas maneras hay cuestiones por seguir aprendiendo en la vida. Y tendrás que aprender a unificar ambos lugares, tanto maestro como estudiante en ti. ¿Se comprende? La energía que te va a aportar es hacer maestro en ti y hacer estudiante en ti. Entonces verás al otro, ¿de acuerdo? Sin exceso de exigencias. Exigir lo que haya que exigir, obviamente que sí, pero no hacer de eso una soberbia que después se te torne en contra. Y recordar de dónde vienes para comprender hacia dónde vas. ¿Se comprende? Leo, aquí la voy a dejar. Ojalá te aporte, ojalá te ayude. Avísame en los comentarios si resuena mucho, mediano, poco, tú verás. Tú ponlo en el contexto en el que tú te encuentres. Recuerda que esto es una lectura general, Leo. Recuerda que esto es una lectura general, lo repito todas las veces que sea necesario. Avísame en los comentarios, ¿sí? ¿Qué es lo que más te aportó, si resuena? ¿Qué es lo que más te hizo un clic mental en alguna cuestión puntual en tu vida? ¿Sí? También es algo que además de aportarte a ti, porque también es una cuestión que lo descargas, lo liberas por un medio de un comentario, también le va a aportar a aquellas personas que consigan ver y escuchar este video. ¿De acuerdo? También te recuerdo que tienes los enlaces, ¿sí?, a mis redes sociales. Subo contenido prácticamente a diario. Ahora estoy subiendo mucho adelanto de las lecturas y demás, pero me pondré al día con respecto a subir también más material que se complemente para las redes sociales. O sea, material que quizás no suba en YouTube, lo subiré a las redes sociales. ¿Sí? Súmate si quieres. También suscríbete si aún no te has suscrito a este canal, a esta maravillosa comunidad de evolución. Nos vemos la semana que viene, Aries. Esto es Tarot de Psicoherencia. Mi nombre es Mati Setiel. Te quiero mucho. Te veo ahí.